programa especial sobre el nuevo directorio para la catequesis. La Santa Sede, a través del Pontificio Consejo para la Nueva Evangelización, presentó el nuevo directorio para la catequesis, con la finalidad de mantener siempre actual el Evangelio de Jesucristo para que sea el soporte de un testimonio coherente de los cristianos en el mundo. Este nuevo directorio está en perfecta continuidad con los dos anteriores, el aprobado por San Pablo VI en 1971 y el aprobado por San Juan Pablo II en 1997, y responde a los nuevos tiempos que exige una mirada más profunda a la cultura digital y la globalización de la cultura. Con este nuevo directorio se marca una nueva etapa en el movimiento catequético en la Iglesia Universal, que cada iglesia particular adecuará a sus realidades, pero manteniendo la sólida tradición que ha caracterizado la historia del cristianismo desde sus orígenes. Saludos, hermanos y hermanas, agradecidos porque nos permiten entrar en su casa, en su carro, en su teléfono celular, en su iPad, donde podemos compartir con ustedes este programa especial sobre el nuevo directorio de catequesis que ha emitido la Santa Sede. Para conversar sobre este nuevo instrumento de trabajo en la Iglesia, contamos con la presencia del Padre Israel Ramos. Él dirige la sección de catequesis de la Arquidiócesis de Panamá y es el secretario adjunto de catequesis y del Departamento de Misión y Espiritualidad de la Conferencia Episcopal Panameña. También está en el panel Noris Edith López Sánchez, ella integra la Comisión Arquidiocesana de Catequesis, y nuestra querida Mixi Gisela Castillo de Álvarez, también integrante de la Comisión Arquidiocesana de Catequesis. El plato principal va a ser un video que nos ha enviado la hermana Rosemary Castañeda desde las frías tierras antioqueñas, donde se encuentra atrapada por esta pandemia. Desde allá la hermana Rosemary nos ha preparado un resumen de este nuevo directorio y nos ilustra un poco para a partir de ahí conversar con ustedes. Veamos y escuchemos entonces a la hermana Rosemary. Desde la Arquidiócesis de Panamá para la Iglesia Panameña, en el Departamento de Formación Cristiana, tanto el Padre Israel como mi persona, hermana Rosemary Castañeda, dominica de la presentación, queremos presentarles a ustedes el nuevo directorio para la catequesis. Podríamos decir que este es el tercer directorio porque han existido dos, el de 1971 y 1997, 50 años de historia de la catequesis después de Vaticano II. Así pues, después de 20 años se nos entrega hoy el nuevo directorio para la catequesis, que ha sido un intento de situarnos cada vez más en esta nueva fase que la cultura mundial está viviendo. Con nuevos retos, metas y desafíos que debemos tener nosotros presentes para la catequesis. El primer desafío que nos dice este nuevo directorio es la velocidad con que se modifica el lenguaje hoy. La cultura digital, la bioética que ha sido el debate en los últimos tiempos, y también hacer ver que los jóvenes hoy necesitan y urgen de una catequesis mucho más allá de una preparación a los sacramentos. Frente a todo este contacto del mundo actual y de la realidad, nosotros también como catequetas necesitamos recuperar, renovar y actualizar la metodología y la pedagogía para poder dar con didáctica las enseñanzas de la catequesis. Por tanto, el nuevo directorio se pone en sintonía con lo que el Papa Francisco quiso dejar en la Evangelii Gaudium relativo a la catequesis. Su intuición ha sido la de querer una catequesis querigmática. El mismo Papa nos señala a nosotros que el querigma es verdad que es el primer paso, pero el querigma debe dar y debe ser la transversalidad durante toda la catequesis. Él respeta el primer anuncio, pero que tanto en el segundo, en el tercero, en el cuarto y en el quinto anuncio de la catequesis, el querigma debe despertar siempre la novedad en los oyentes. Así lo dice él en Evangelii Gaudium, numeral 273. Yo soy la misión, o yo soy misión. Por lo tanto, la catequesis y la evangelización deben caminar juntas.
Y al caminar juntos, entonces el querigma tiene que recuperar lo que es él. ¿Qué es lo que es? El querigma es más que la misma solidez. Es lo más profundo, es lo más seguro, es lo más denso y es lo más sabio. Desglosar toda la parte querigmática de la catequesis nos lleva a nosotros a esta persona adulta que quiere gustar y disfrutar de los misterios que nosotros decimos, los misterios de la religión, de lo que es nuestra fe, de lo que son los sacramentos, para poderlos llevar a un deleite de la mistragogía cristiana. ¿Qué contiene entonces este directorio de la catequesis? El directorio de la catequesis contiene primero que todo una fundamentación teológica. Nos hace ver a nosotros que la teología, la presencia de la historia de salvación que Dios tiene con el hombre se sigue dando hoy, pero el catequizando y el catequista debe disfrutar de esa historia salvífica de Dios que ha tenido desde los comienzos, desde los principios, con la historia de Israel, pasando por todos los profetas y también llegando a nosotros en el Nuevo Testamento. De ahí que el mismo directorio quiere recuperar una historia de salvación que tiene que ser para nosotros liberadora, salvífica. La palabra de Dios tenemos que darla a conocer, pero darla a conocer completa, es decir, que tenga también sus bases. No vamos a dar historietas, vamos a dar el contenido completo de la palabra de Dios. Vamos a recuperar lo que Lucas nos está diciendo en su evangelio cuando le habla a Teófilo. Le hace ver a Teófilo como si fuese un bautizado. Mira, tú debes profundizar en lo que yo he investigado, en la parte histórica y en lo que se dice en el misterio de este que te voy a anunciar, que es Jesucristo. Teófilo nos representa a nosotros como bautizados y por lo tanto necesitamos saber algo mucho más profundizando en Jesús como la verdad, el camino y la vida que Él mismo se manifiesta. Siguiendo entonces en este directorio nos va a presentar a nosotros la naturaleza de la catequesis. Es decir, ¿qué es esto de la catequesis? ¿Y por qué la catequesis del Papa Francisco logra que se meta dentro de un campo evangelizador? Porque habían dicho que aquellos están en el paso de la misión, estos están en paso de evangelización y estos están en catequesis. No, la catequesis tiene su dinámica siempre misionera y siempre evangelizadora. Y también recupera lo que es el papel del catequista. El mismo catequista es aquel que, seducido por Jesús, él mismo va a contar, a anunciar su experiencia. Por lo tanto, de sus labios brotan lo que nosotros decimos un anuncio que es disfrutado, es gustado en su corazón. Y en el mismo catequista se ve la experiencia vivificante de su propia fe. Él es testigo del Evangelio. También nos va a decir el directorio de los destinatarios. ¿Quiénes son los destinatarios de esta catequesis? Los primeros destinatarios son los obispos. Y al ser los mismos obispos como destinatarios de la catequesis, nosotros tenemos que tomarlo desde San Cirilo de Alejandría hasta llegar a San Ambrosio, donde eran directos los obispos en este papel como catequistas, y luego tomar desde San Agustín hasta Rufín de Aquilea, donde vuelve otra vez a responsabilizar a los obispos. Podríamos irnos para el año 1983, cuando Juan Pablo II le está hablando lo que es ser obispo en América Latina, un pueblo que dice Juan Pablo II que disfruta escuchando a Jesús, que le hablen de Jesús. Y ser obispo en América Latina, él mismo, Juan Pablo, le dice, ustedes necesitan esos nuevos métodos, ustedes necesitan disfrutar de un nuevo anuncio, de un deseo de hacerles ver a estas personas que están dentro de una religión popular y que desean crecer en la fe. Entonces, ¿qué importancia tiene hoy este directorio para la catequesis?
primero que todo, nos hace ver que no nos podemos olvidar de Catequesis Tradendae. Catequesis Tradendae nos la dio Juan Pablo II y de ella disfrutamos frente a los destinatarios y cómo llevar el anuncio. Esto mismo le retoma el directorio, pero lo que nos está haciendo fuerza es que no es catequesis para niños. Nosotros tenemos que cambiar de mentalidad, porque es una catequesis que se desglosa a través de la vida del bautizado. Es catequesis para adolescentes, para jóvenes, para adultos, para matrimonios, para la familia, para los ancianos, para los que están enfermos, para aquellos que están en la cárcel, para los inmigrantes, para toda persona con que la iglesia se encuentra en el camino. El directorio, el nuevo directorio para la catequesis nos hace ver a nosotros que esto tiene que desglosarse a llevarnos a una catequesis neocatecumenal o una catequesis catecumenal. Nos está llevando a nosotros que es el deseo de buscar a Jesús, de encontrarse con Él, quedarse con Jesús y luego salir a anunciarlo. Es una catequesis que vuelve a catequizando misionero. Nos insiste el nuevo directorio para la catequesis, que tenemos que lograr sacar la catequesis de las ataduras. ¿De cuáles ataduras nos está hablando este directorio? De que solamente damos catequesis para preparar para los sacramentos. No, la catequesis es una dinámica de la fe que el hombre debe experimentar día tras día a medida que vaya creciendo en sus realidades y en sus cambios sociales. Esa es la catequesis. También hay que quitarla de la jaula, dice el directorio para la catequesis, de la jaula en la que se encuentra. ¿Por qué? Porque parece que estuviera dentro de una escuela cerrada que solamente tiene horarios, temas, asistencia y preparación para el sacramento. Tampoco. La catequesis es algo más. La catequesis es más bien una integración progresiva en la vida de la comunidad cristiana, para ser capaces de asumir en la misma de sí misma, es decir, en su propia vida, sus potencialidades. Si el destinatario, el catequizando, lo integramos en la comunidad, vive en la comunidad, goza y disfruta de carismas y dones que la comunidad le da. Y él mismo va despertando a medida que va conociendo las verdades de Jesús, despierta él el interés de poner en común también sus talentos. Estamos tratando de que él crezca dentro de la comunidad cristiana y que la comunidad cristiana le colabore en el crecimiento de la fe. Veamos entonces qué tiene también este nuevo directorio para la catequesis. Podríamos decir que algunas premisas que tiene muy fuertes que podemos elaborar es que el conocimiento es fuerte de la cultura y las tradiciones locales. El directorio, se supone que el directorio general de la catequesis tiene la visión de la Iglesia Universal, porque para la elaboración de este directorio, todas las iglesias particulares participaron, aportaron, y el directorio lo tomó todo. Y una vez que nos lo entrega, nosotros en cada iglesia particular, entonces lo asumimos y elaboramos un directorio propio para nuestra iglesia, teniendo en cuenta los criterios, las metas y los desafíos que nos da el nuevo directorio para la catequesis. ¿A dónde nos lleva este directorio? Este directorio nos dice a nosotros que tenemos que tener presente quiénes van a recibir las catequesis. Por eso dice que tengamos en cuenta los inmigrantes y emigrantes, los de la cárcel, los adultos, los ancianos, que tengamos en cuenta los discapacitados, porque ellos también son una atención de la iglesia. Tengamos en cuenta los más débiles de la comunidad y de nuestra sociedad. Una catequesis que sea propia para los marginados, y hemos tratado de no olvidar ninguna condición histórica precisamente para darle fuerza a una catequesis que sea vivida, experimentada y testimoniada. ¿Con quiénes?
con esto los pequeños, los más débiles que estamos hablando nosotros hoy en nuestras comunidades. Hay muchas características del nuevo directorio para la catequesis. Primero que todo, te vamos a decir que es un directorio denso, tiene más o menos 300 páginas, 428 numerales, donde cada numeral para nosotros es una riqueza. Por lo tanto, no podemos trabajarlo por capítulos, debemos trabajar número por número, porque es un deleite. Este directorio se explaya, se extiende, lo explica, nos profundiza muchísimo la doctrina y nos puede servir a nosotros como si fuera una carta pastoral. Es bello, podríamos decir que es hermoso en su contenido. Algo más que nos puede decir también el directorio es tratar de colocar la catequesis dentro del cuadro amplio de la evangelización. Entre Evangelii Nunciandi y Evangelii Gaudium tenemos a Pablo VI y al Papa Francisco. En este sentido, la catequesis va a ser la transversalidad de la evangelización. El otro criterio que tenemos nosotros en la catequesis es que el nuevo directorio de la pastoral para la catequesis nos dice a nosotros que nos centremos en la palabra de Dios, pero una palabra que no se va a dar como quien dice por rasgos, por páginas, por capítulos. No, es una palabra que sea completa. Ellos tienen derecho a conocer la historia sagrada. Esa historia sagrada que está narrada en este libro sagrado que es la palabra de Dios. Por eso nosotros minimizamos, que es un error, minimizar la palabra. Ahora, el nuevo directorio nos dice a nosotros que debemos dar a conocer de una forma completa la palabra de Dios. Segundo, que sea cristocéntrica dentro de lo trinitario. Es decir, la diferencia que marca a nosotros la identidad de cristianos católicos es el sentido trinitario. Dar a conocer a un Dios Padre que nos ama, a un Dios que verdaderamente nos quiso salvar por su Hijo, Jesucristo, y un Dios que nos da a nosotros el Espíritu Santo para que continúe con nosotros a través de sus carismas caminar hacia la santidad. La persona de Jesús debe ser conocida completa, totalmente. Y luego nos hace dar a nosotros que esta catequesis tenga raíces históricas. Es decir, tenemos que hablar de una tradición de los padres de la Iglesia y de aquellos contenidos que la misma Iglesia nos hace memoria. Por eso nos lleva a nosotros a que conozcamos la Iglesia, no solamente como lugar, sino como madre, como la que tiene los tesoros de la revelación, aquella que en realidad nos engalana a nosotros con los sacramentos y nos hace posible que celebremos a través de la liturgia dichos sacramentos. Nos lleva entonces a la parte mistagógica. Después nos da una característica más y es la pedagogía de Dios. Esta pedagogía de Dios como fuente y modelo de la pedagogía de la fe. Tenemos que conocer, reconocer lo que Dios hizo con su pueblo y en qué forma lo fue llevando para revelarse al pueblo. Lo preparó. El pueblo aprendió a sentirlo, a verlo a través de los signos hasta lograr afinar el oído y poderlo escuchar. Hemos escuchado y por eso el pueblo dice, amén, hacemos lo que tú nos dices. Después, la pedagogía tan hermosa de Jesús. Un Jesús que se hace humano, que vive entre el pueblo, que está con el pueblo, que come con pecadores, que visita los hogares, y un Jesús que se da a conocer a través, podríamos decir nosotros, de sus palabras, de sus gestos, de sus milagros y de su entrega en la cruz, para luego conocerlo en ese misterio pascual. La catequesis tiene que ser pascual y debe llevarnos a nosotros a la alegría del encuentro con el resucitado. Después, nosotros vamos a aprender a tener una catequesis sucesiva, dice que sea sucesiva. Nosotros aquí decimos con procesos de seguimiento para poder lograr
que el catequizando y todos aquellos cristianos bautizados, como lo dice la misma Aparecida, bautizados que no han recibido el querigma y que deben seguir en esta iniciación cristiana, despertarlos para que, como los de Maús, tengan la experiencia de una noche iluminada por haberse encontrado y escuchado al resucitado. Bien, tendríamos entonces la última parte de este nuevo directorio como una característica más, y es que él nos va a presentar a nosotros 3 capítulos sobre la catequesis de acuerdo a la situación, a las mentalidades y ambientes. Es decir, va a hablar de los discapacitados e inadaptados, marginados, grupos y ambientes diferenciados. Nos presenta una catequesis según el contexto socio-religioso. Atención acá. Por eso insiste tanto en la formación de los catequistas. ¿Por qué? Porque nos va a decir a nosotros que tenemos que tener en cuenta la situación de pluralismo y complejidad que está viviendo el hombre de hoy en este siglo XXI. La religiosidad popular, conocerla y continuar, como quien dice, el despertar y el crecimiento en la fe. Un contexto ecuménico, así nos lo está insistiendo este nuevo directorio para la catequesis. Relación con el hebraísmo y otras religiones y con los nuevos movimientos religiosos que están surgiendo. La segunda parte es una catequesis según el contexto sociocultural. Tener en cuenta la catequesis y la cultura, la inculturación, el lenguaje, medios de comunicación, tareas de las iglesias locales. Importantísimo. Lo destaca y lo resalta, sobre todo en los numerales 40 y nos lleva hasta el 56, donde está hablando de una catequesis que va a favorecer la conversión pastoral. Marcar el acento todavía más fuerte sobre la formación de catequistas y catequetas, a todos los niveles, desde la catequista de base hasta los dirigentes de la catequesis, obispos, sacerdotes, diáconos, consagrados y laicos comprometidos, con una actualización teológica, antropológica y en ciencias humanas. Una catequesis con procesos espirituales en la vida de la persona, ese deseo de crecer. Se supone que el nuevo directorio para la catequesis tiene en cuenta los últimos sínodos, y en esos últimos sínodos hay que tener presente lo que se le habló a los jóvenes, el deseo de los jóvenes de conocer a Jesús, de crecer en la fe, pero una fe que sea vocacional y misionera. Luego, lo que es la familia y el matrimonio. Recordemos también que tenemos que estar actualizados en la parte bioética, porque estos son los destinatarios de nuestra catequesis, y el nuevo directorio dice que debemos de dar pautas muy claras. Vale la pena que nos metamos en la lectura del nuevo directorio para la catequesis, porque es una catequesis que nos está hablando a nosotros en salida y misionera, una catequesis que les repito que sea carismática y una catequesis que sea al mismo tiempo evangelizadora para mí y para ti. Este nuevo directorio para la catequesis finaliza ese último número presentando a María, la catequista, aquella que supo escuchar palabra, aquella que gestó al Verbo encarnado que es Jesús, que lo fue educando, formando, ahí dentro de esa cultura, que le acompañó en el mismo hogar de Nazaret, que caminó con él, que se hizo discípula y que al mismo tiempo le siguió a Jesús palabra por palabra. Fue la que le acompañó de Galilea al Calvario y del Calvario allí en Pentecostés. Ella también, que había sido plena por el Espíritu Santo, acompaña a los apóstoles
como iglesia para salir en este anuncio del querigma y continuar en este anuncio del Evangelio. Que María también, Nuestra Señora, nos ayude a nosotros, que somos agentes de pastoral, catequistas, a abrirnos a la novedad de este nuevo directorio de la catequesis para que le demos un cambio al anuncio y al Evangelio. Iniciémonos en el estudio del Directorio General para la Catequesis en la primera parte, donde nos resalta todo el proceso que ha hecho la Iglesia desde los principios en la formación de la doctrina de la fe. Resaltemos el numeral 37, cuando retoma de Evangelii Nunciandi el numeral 22. No hay evangelización verdadera mientras no se anuncie el nombre, la doctrina, la vida, las promesas, el reino, el misterio de Jesús de Nazaret, Hijo de Dios. Continuamos numeral por numeral. Y el resaltar un numeral como el 48 no quiere decir que los otros no son importantes. Pero el numeral 48 nos hace ver la catequesis al servicio de la nueva evangelización. Es un toque para hoy. El numeral 49, la catequesis en salida misionera. Continúa la catequesis en el signo de la misericordia. Cada vez más va resaltando los temas y la puntualización de la catequesis. Lleguemos hasta el numeral 74, que también pertenece a la segunda parte de este estudio del Directorio General para la Catequesis. Gocemos de cada número, pensemos en lo que tiene como contenido y saquemos retos para nuestro futuro. Muchas gracias, hermana Rosemary. De vuelta, amigos. Qué interesante estas palabras de la hermana Rosemary, cómo nos ha ayudado a entender un poco en qué consta este instrumento de trabajo, este nuevo directorio de catequesis. Padre Israel, entendemos que no es un documento que ha surgido de una mente febril allá en el Vaticano, sino que es producto de una amplia consulta con toda la Iglesia Universal. ¿Puede abundar en este aspecto? ¿Qué conoce usted respecto a esta consulta que se hizo? Bueno, el directorio para la catequesis, porque hasta eso se ha cambiado para esta ocasión, porque el directorio de 1997, el título era Directorio General para la Catequesis. Se quitó el general y se dejó Directorio para la Catequesis. Y bueno, es una amplia consulta porque el directorio para la catequesis es un instrumento para la Iglesia Universal. Sí. Y de allí se saca todas las utilidades, todas las herramientas que cada país tiene que concretizar en medio de su realidad. Entonces, para hacer ese directorio de la catequesis, se hizo una amplia consulta en toda la Iglesia Universal. Entiendo. Sobre la realidad de todo. Se hicieron aportes y allí surge ese directorio después de un arduo trabajo de años, ¿no? Que nació de un día para otro. Porque lo que se busca con el directorio es tratar de, después de casi 20 años, después del 97, 23 sí, años. 23 años. Surgen nuevas realidades. Ahora en el tiempo en que estamos viviendo, cada año surge una realidad nueva, ¿no? Y había que mirar qué estaba aconteciendo para ver cómo la Iglesia va a afrontar esos desafíos. Casualmente iba a preguntarle eso. Son con 3 directorios, uno en el 71 después del Vaticano II, 97 y ahora el del 2020. La Iglesia trata de adecuarse a los cambios que usted ha mencionado. ¿Cuáles serían los grandes cambios que exigen que la Iglesia acomode, no el mensaje, pero sí la forma en que lo transmite a la gente? Bueno, ahí se hace la mención de que una de las razones fundamentales de sacar a la luz el nuevo directorio es la cultura digital. La situación en que están inmersos los jóvenes y los adultos todos en esta era digital de Internet, ¿no? Por ese motivo se decide, entre otros, actualizar el directorio para ver cómo podemos nosotros como iglesia tomar conciencia
de que hay nuevos aerópagos, ¿no? Hay que ver el ambiente en que nosotros tenemos que evangelizar. Cuando uno ve la realidad, ocurre eso. ¿Cuántos, no solo jóvenes diría yo, ¿no? Sino desde niños hasta adultos están Claro. metidos en internet, Claro. en el Facebook y todo eso, y la iglesia pide que nosotros asumamos esa realidad para evangelizar, para catequizar. Entiendo también que este directorio sale a través de un dicasterio que es de promoción de la nueva evangelización. Eso también creo que lo estipuló el Papa Benedicto XVI. La nueva evangelización, que el catequista sea más un evangelizador que un maestro. Eso también forma parte de estos nuevos retos. Y en la cultura digital, imagínense, el muchacho de hoy, el foco de atención, 3 segundos, 4 segundos máximo. Si pasas de eso ya lo perdiste. Entonces todos estos retos, el directorio los toca, trata de ayudar al destinatario del documento, que serían los catequistas, los párrocos como usted, padre, Sí. a que asuman este reto tan colosal. Sí, mire que hasta el cambio del dicasterio donde se promueve ese nuevo directorio, porque en el directorio del 97 se hizo desde la congregación del clero. Sí. Y ahora en la reflexión se dio cuenta de que como la catequesis es parte del proceso evangelizador, tenía que ser visto desde ahí, ¿no? Desde ese dicasterio para la promoción de la nueva evangelización. Con nosotros también está la señora Noris Edith López. Este documento habla de necesariamente la catequesis aborde el aspecto social de la evangelización. ¿Cómo entiende Noris este reto y cómo poder transmitir esto a la muchachada y al público en general? Porque la catequesis no es solo para niños, hay una catequesis continua que debe vivir la iglesia, ¿no? Sí, sí, es correcto. Este aspecto social viene a tomar preponderancia en principio dentro de este directorio que acaba de salir, porque es necesario llegar a entablar una relación con el catequizando, con el interlocutor, atraerlo, y la forma de hacerlo es interesándose por las personas, interesándose cuáles son sus necesidades, en qué etapa de maduración de la fe se encuentra, y sobre todo mostrándole el amor de Cristo con el propio testimonio, que es lo que atrae y es lo que hace que ellos se pregunten, pero ¿por qué tú haces eso? ¿Por qué tú te dedicas tanto? ¿Por qué tú me ayudas? ¿Por qué tú te interesas en mí? Entonces es la forma en que se está transmitiendo ese primer anuncio, que es el primer paso dentro de la evangelización, no con palabras, sino con hechos, con testimonios. Y esto está muy enfatizado en el nuevo directorio. Nosotros los catequistas debemos entenderlo de esa manera, que no podemos llegar de buenas a primeras, a ver, estas son las oraciones, la Biblia se busca así, así, asado. No, primero es cómo están, qué necesitan, dónde viven, cómo viven, en la medida siempre respetando pues la privacidad, ¿no? Muy pero interesándose. Sí, se trata entonces de convertir al catequista más que en un maestro, en un aula de clases, en un evangelizador que mira a cada individuo como un hijo de Dios de manera integral. Eso es todo un reto también, ¿no?, en estos tiempos. Siempre es un reto porque en la medida en que nosotros como catequistas hemos aprendido a cultivar esa vocación, en esa medida vamos también a ir aplicando pedagogías en la forma de comunicarnos durante la catequesis. Entonces, esta pedagogía que propone el directorio, que es la riqueza que nos toca ahora a nosotros realmente profundizar para renovarla, porque no es que no estaba ya propuesto. Sí, sí. En los otros directorios ya estaba propuesto la pedagogía divina, pero ahora se da como un tejido muy específico en la descripción del directorio, ¿verdad? Que es partir de esta realidad de cómo Dios Padre, en su revelación de amor, en la historia de todo su pueblo, es alguien que va entrando con calma, no es alguien que atropella al pueblo de cómo tiene que hacer las cosas. Se toma su tiempo, Dios, con nosotros. Se toma su tiempo, ¿no? Con respeto, con amor, y cuando nota que las cosas como que el mensaje no está muy claro, envía a su hijo. Sí. Alguien que ya más cercano, o sea, hay una cercanía
al pueblo al que Él quiere amar. Entonces, a través de ese hijo da a conocer su estilo de amar, las prioridades de su plan de amor, la belleza del designio al que nos está llamando. Y después de eso, el hijo que parte, dando la vida por nosotros, entonces, anuncia que no nos va a dejar solos, sino que nos deja encima el Espíritu Santo que nos acompaña. Entonces, esa misma pedagogía de acompañamiento, de paciencia, de diálogo, de esperar, de dar espacio a que la persona responda a su ritmo, esa pedagogía es la que necesitamos internalizar más los catequistas. Voy a poner una pregunta sobre la mesa que no está en el guión, pero que es la que cabe a mi juicio. ¿Cómo lograr esta pedagogía de cercanía de un Dios que ama, como lo propone el directorio, a través de Zoom? Porque ahora no nos podemos acercar todo lo que está pasando en el mundo. ¿Cómo lograrlo a través del continente digital? Bueno, el padre yo creo que por encima de todo siempre está la gracia de Dios. Amén. Y lo que uno realiza con amor, ahí está la presencia del Señor. O sea, no es que nuestras palabras vayan a hacer el trabajo. Y nuestra técnica. Y nuestra técnica, sino la presencia de Dios a través de cada uno de nosotros. Entonces, a veces uno puede dar tanta vuelta. ¿Cómo concretizar todo esto con el Zoom? Y lo han dicho muchos santos, esto no es nuevo. No es el éxito, no son los actos, sino las intenciones que hay detrás de los actos, lo que realizan la obra de Dios. Yo puedo ser un excelente evangelizador, hacer de todo, pero mis motivaciones e intenciones pueden ser un poquito distorsionadas. Pero si en medio de mis limitaciones yo realizo todo por amor a Dios, por el reino, en esta evangelización las cosas fluyen. Entonces en Zoom, ¿qué es lo que tenemos que poner? Ahí en el tapete el mensaje revelado. Y eso es una de las cosas que le da importancia al nuevo directorio. Sí. Aparte de la cultura digital y tal vez antes de eso, se hace mucho énfasis en que el catequista tiene que estar consciente del mensaje que va a transmitir, que es la revelación, la palabra de Dios. Ok. Entonces eso es importante. ¿Qué voy a hacer en Zoom? Transmitir una experiencia de fe que ha vivido el pueblo de Israel, la iglesia, hasta el sol de hoy. Tal vez la noción de nueva evangelización, señora Noris, en estas épocas cobra una dimensión muy especial, ¿no? ¿Cómo la entiende usted? ¿Qué es eso de nueva evangelización? Ya desde el 94 lo veníamos hablando aquí en Panamá, estos nuevos métodos, nuevos gestos, nuevo ardor, pero hoy, en 2020, con todo lo que estamos viviendo, ¿cómo se come eso de la nueva evangelización? Sí, todavía se hace mucho más relevante este aspecto porque no podemos asumir ya más que las personas, los niños, los jóvenes, inclusive los adultos, provienen de un ambiente cristianizado, por decirlo así, 100%. Hay tantas ideologías en el ambiente que muchísimas personas se acercan a una iglesia sin conocer a Cristo verdaderamente. Así mismo es. ¿No? Han oído cosas muy superficiales, pero no han sentido dentro de sí el amor de Cristo y la misericordia del Señor. Entonces es necesario en esa nueva evangelización empezar primeramente por presentar a Jesucristo en un primer anuncio. Y si hay que volver a un segundo, a un tercer anuncio, habrá que hacerlo, porque las personas necesitan primero tener ese encuentro con Cristo antes de llegar a interesarse por la enseñanza de Jesucristo y la doctrina. Nixie, se habla en este documento de la belleza como una fuente de evangelización. ¿Ha sido interpretado por ustedes de qué manera? ¿Cómo lo han decodificado eso? Sí, bueno, la catequesis siempre tiene sus fuentes, ¿no? La divina revelación a través de las escrituras, la tradición, el magisterio, pero también las fuentes de la catequesis incluyen las ciencias. Vaya. Y es de las novedades que vienen de esto de la nueva evangelización,
que el tomar en cuenta que dentro de las ciencias que alimentan la catequesis están las comunicaciones y están otras. Y entre estas está el aspecto antropológico, es decir, tomar en cuenta y reconocer y entrar consciente de que la persona no es solamente un cuerpo y un espíritu, que a veces en la iglesia hemos caído en esto de que o muy, muy espiritual o todo terreno. La persona, exacto, la persona antropológicamente es un cuerpo, una mente y un espíritu, una persona integral. Entonces el directorio trata de plasmar la parte integral del servicio de la catequesis e incluye la belleza, en un momento dice que es uno de los criterios, la primacía del criterio de la gracia y la belleza, pero no la parte estética de la belleza. Sino eso le iba a preguntar, no estamos hablando de la ciencia de la estética. No, se habla desde el punto de vista de la teología, la belleza que hace que aquel que cree se siente radiante, irradia un gozo, irradia una alegría, esa belleza de la que hablamos nosotros a veces, de que mi abuelita está toda churrada, toda enfermita, pero es hermosa. Lo más lindo de la tierra. ¿Por qué? Porque sabemos el amor que esa abuelita ha dado en su testimonio de vida. Entonces, esa belleza es a la que ahora nos vamos apoyando de la catequesis como una de las fuentes, ¿no? ¿Cómo promovemos eso? Y le sacamos provecho, los catequistas, a usar esos ejemplos. Padre, usted como director tanto en lo arquidiocesano como en lo nacional de la Conferencia Episcopal Panameña, le corresponde pues marcar el mapa de ruta. ¿Por dónde comenzará el trabajo con este nuevo directorio? Bueno, aquí se me voy a meter en problemas, ¿no? Y no porque me meta en problemas, sino porque el directorio lo dice, que el destinatario número 1 del directorio en cualquier diócesis es el obispo. Claro. Entonces, el primer trabajo que tengo es reunirme con Monseñor, ¿sí?, con el equipo para ver la hoja de ruta y cómo concretizar eso. Pero miren, nosotros como Iglesia Latinoamericana, al ver este nuevo directorio que tiene cosas novedosas, también vemos que tiene muchas cosas de Latinoamérica que ya hemos venido trabajando a través de los diferentes congresos latinoamericanos. Sí. Y esto es algo que nos llena de orgullo como Iglesia Latinoamericana, que por ejemplo en el directorio de catequesis de la Iglesia Universal se hable de la iniciación a la vida cristiana, por ejemplo, que ese es un concepto que ya estamos trabajando acá en Latinoamérica. Muy bien. Claro, el directorio del 2020 es el nuevo paradigma de la catequesis. En pocas palabras se está diciendo con ese directorio, como vamos a ponerlo como en la palabra de Dios, ¿no? Lo anterior ha pasado y ahora surge lo nuevo. Entonces, hacer esa transición es lo que va a ser un proceso, ¿no? Porque a veces, como seres humanos, queremos resucitar un muerto, ¿no? Queremos que ya algo murió y queremos que tenga vida. Sí, sí. Pero el directorio está haciendo énfasis en que todo ese documento es el nuevo paradigma de la Iglesia Universal, que yo lo traduzco con esta definición de iniciación a la vida cristiana que se trabajó en el primer Congreso Latinoamericano de Iniciación a la Vida Cristiana en Puebla, México, que tuvimos el año pasado. En resumen, ¿qué es lo que se quiere en este nuevo paradigma? En donde hay que hacer el cambio de chip, hacer un proceso por el cual una persona es introducida en el misterio de Jesucristo y en la vida de la iglesia. Miren cuál es el fin. Que una persona sea introducida en el misterio de Jesucristo y en la vida de la iglesia, la vida de comunidad. ¿Cómo? A través de la palabra de Dios, van a ser los medios, la palabra de Dios y de la mediación sacramental y litúrgica. Aquí es donde viene el cambio. ¿Qué es lo que ha estado pasando todos estos años? Que los sacramentos han sido el fin. Claro. Que yo voy a la catequesis para recibir un sacramento. Para graduarme, entre comillas. Y tanto es así que lo tenemos tan incoado que en medio de esta pandemia tal vez nos hemos desesperado para ver cómo comenzamos la catequesis porque hay que hacer la primera comunión este año. Y nos rompemos la cabeza de cómo vamos a hacer. Y pues es que hay parroquias muy organizadas que tienen toda la infraestructura digital, ¿no? Sí. Pero miren que esta pandemia es un gran campo de ejercitamiento
para entrar en el nuevo paradigma. ¿En qué sentido? Y lo hemos tratado con los catequistas de la arquidiócesis en reuniones junto a Monseñor, que es lo que queremos implementar, qué es lo que queremos hacer en medio de esta situación extraordinaria que estamos viviendo. Que la iglesia quiera acompañar a sus hijos como madre. Y vamos a iniciar un proceso, un camino junto a estos hijos, pero sin compromiso de sacramento. Estupendo. Vamos a caminar en la formación, y ahí todos están invitados. ¿Y qué pasa? Que cuando lleguemos al final, miramos el proceso realizado, evaluamos, sacerdote, catequista, el camino hecho, y ahí pensamos, vale la pena celebrar los sacramentos. Y seguimos. Entonces este es el cambio. Se busca, yo lo resumo así en todo este directorio, introducir al misterio de Jesucristo, a la persona de Jesús y a la vida de la iglesia. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces terminamos la catequesis, recibimos los sacramentos, pero no hay inserción en la vida comunitaria, y ese es el gran desafío. Decimos, señor Lacunza, que la confirmación es el sacramento del adiós. Así es. Este ha sido este programa especial del nuevo directorio. Vamos a pasar a las conclusiones. Lastimosamente el tiempo no nos alcanza para más, pero queremos escuchar desde su experiencia como catequistas, como sacerdote, como cristianos y cristianas, cuál creen que va a ser el rumbo que tomará este nuevo directorio aquí en Panamá, en nuestro contexto vital y nuestra experiencia de Dios. Empecemos por usted, Noris. Sí, yo pienso que yo he trabajado con adultos en el método de iniciación cristiana que trata de imitar lo de los primeros siglos de la iglesia, ¿no? Sí. El catecumenado. Yo pienso que esta es la forma en que nosotros tenemos que implementar este nuevo directorio. Empaparnos bien con este método del catecumenado y con sus diferentes etapas y aplicarlo en las diferentes edades a lo largo de la vida de un ser humano, ¿no? que busca ese conocimiento de Dios y entrar en esa relación con Dios. Mixi. Bueno, yo lo resumo así, la mesa está servida. Jesús siempre nos sirve platillos abundantes, ¿no? Y también se adelanta a nosotros. Entonces, el hecho de que este directorio surja ahora, en medio de este tiempo de pandemia, creo que va a facilitar que los catequistas inviertan tiempo en reflexionar esto. De hecho, lo estamos viendo a nivel de mi parroquia, los catequistas están muy interesados en tener el tiempo de poder reflexionar esto. Entonces, creo que esto es como que cuando pones todos los ingredientes en lo que estás cocinando y quieres que salga algo bueno, están todos los ingredientes. Solo necesitamos entonces, como esto, empezar a moverlo, a poner el calor para que eso se dé y el Señor se encargará de lo demás. Padre, le cierro con la pregunta que, para dar pie a su conclusión, ¿cómo yo, catequista, paso de ser un maestro a ser un evangelizador? ¿Cómo muestro a ese Dios que ama y que es cercano si yo no lo conozco? Si creo que solamente es una lección aprendida en la plataforma digital que ahora nos rodea y hasta por dentro la llevamos. Los niños nacen con eso, con ese chip. Bueno, a veces las preguntas se resuelven no con respuestas complicadas, sino sencillas. Y termino con esta anécdota que me pasó, creo que hace 2 años en la parroquia. Estaba yo ahí trabajando, estábamos en una actividad y llegaron 2 misioneros de Costa Rica que iban por las parroquias de Panamá a dar un mensaje, están misionando. Y bueno, dígame, ¿en qué le podemos ayudar? Bueno, hoy queremos decirle, Padre, que Dios le ama. Nada más fue lo que me dijeron. Y yo quedaba así, porque uno, así como Marta, ¿no? Y yo me quedé pensando, gracias, hermano. Y yo creo que esa es la respuesta. La iglesia es evangelizadora, pero tiene que ser evangelizada. Los catequistas también, porque cuando yo escucho catequistas diciendo, ya yo lo sé todo y yo no tengo que formarme más, eso deja mucho que decir. Por supuesto. Y el querigma, como decía Noris, es como un baño, un rocío, que llega a nuestra vida en diferentes etapas, como en el matrimonio.
Si un matrimonio dejó el noviazgo al final, lo que vivieron en el noviazgo y ya a los 20 años ya se olvidaron, sino que el querigma, el primer anuncio, ese enamoramiento de la persona de Jesús debe permear nuestra vida siempre. Todos los días nos debemos recordar el amor de Dios por nosotros y ahí está el motor para sacrificarlo todo, a pesar del cansancio, y echar para adelante este nuevo paradigma. Perfecto. Agradecemos a Mixi, a Noris, al Padre Israel por este tiempo que han dedicado a esta introducción del nuevo directorio de catequesis en la iglesia panameña, a la hermana Rosemary hasta Medellín. Un abrazo grande. Tenemos grandes retos en la iglesia, nos espera un camino desconocido en cuanto a los métodos, pero el mensaje está muy claro, el mensaje es único y tiene 2000 años de vigencia y es el mismo. Dios nos ama. Cientos de catequistas en el país tienen este reto de acomodarse a los signos de los tiempos, pero manteniendo el mismo mensaje maravilloso que nos trajo Jesús y que sigue vigente. Muchas gracias por permitirnos entrar a sus hogares. Este ha sido un programa especial sobre el nuevo directorio de catequesis aquí en FTV, el canal de la Misericordia. Nos vemos pronto. Hemos presentado este programa especial sobre el nuevo directorio para la catequesis.